tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más aquí a este plató de la 8 de Informe Valladolid. Vamos a hablarles en el programa de hoy de temas muy diversos, pero que tienen mucho peso aquí en Valladolid capital. Por ejemplo, el auge de la cirugía robótica y también la diversidad religiosa. En Valladolid capital encontramos hasta 11 confesiones religiosas y hemos querido hablar con algunas de ellas. Pero antes vamos a darles una pequeña pista sobre quién será nuestro invitado esta semana. Van a ver unas imágenes en las que les mostramos quién es la nueva estrella Michelin que suma a Valladolid. Un nuevo restaurante de la capital se une al selecto grupo de la guía. Este es el momento en el que el creador recogía la famosa chaqueta blanca que le acredita con este galardón. La provincia además mantiene las 5 estrellas que ya poseía: restaurante Trigo en la capital, la botica de Matapozuelos, refectorio en Sardón, taller Arzuaga en Quintanilla y Ambivium en Peñafiel. Este último, por cierto, ha sumado además nuevos reconocimientos, la Estrella Verde y el premio al chef joven. ¡Felicidades! Esta semana se ha celebrado la primera convención de la Iglesia Evangélica. Es la primera vez que se celebra un tipo de acontecimiento así en la ciudad. Como ya les contábamos, hay 11 confesiones religiosas en la ciudad y hemos podido hablar con 6 de ellas. Vean. 11 confesiones religiosas conviven en la ciudad. 11 confesiones y 104 lugares de culto. La mayoría son católicos, evangélicos, y luego ya pues tenemos 5 mezquitas, budistas, bajáis, gnósticos, etc. Cada religión tiene sus creencias. La Iglesia Católica, como todas las iglesias cristianas, creen en un solo Dios, que es a la vez 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas en una sola, en unidad de amor, que es lo importante. Creemos que Dios nos ama. Creo que es lo principal, y envió a su Hijo Jesucristo por amor. Para la Iglesia Evangélica, su fundamento es la Sagrada Escritura, la Biblia, que es inspirada por Dios. Tenemos cultos diarios a las 7, 7 y media de la tarde en algunos lugares, y siempre se predica y se enseña la Biblia. Por su parte, el Islam aparece cuando el profeta Mahoma comienza la divulgación de las palabras de su única divinidad, Alá. Estas palabras están reunidas en su libro sagrado, el Corán, una religión que se basa en 5 pilares fundamentales. Creer en Dios y su profeta, hacer los rezos, donar el dinero que es el zakat, hacer el ramadán, lo que es el ayuno, y luego ya ir a la Meca, lo que se llama el hajj. Aunque el budismo está caracterizado por la diversidad, todos los fieles comparten la admiración por Buda. Sobre todo de adiestrarnos a nivel interno, ¿no? Entonces Buda da una serie de consejos y enseñanzas, y sobre todo también a través de la meditación. Una ideología básica del budismo es los renacimientos, la reencarnación, creer en las vidas pasadas y futuras. Sin embargo, la fe Bahá'í cree que la revelación de Dios es progresiva, por lo que todas las grandes religiones son elementos de un único proceso. No existe esa diferencia, digamos, de categoría de mi profeta mejor que el tuyo o lo que sea, sino que es una revelación progresiva, y es tan importante una religión que la otra religión, porque lo vemos como el plan de Dios, ¿no? De preparación de la humanidad realmente hacia un camino más espiritual, más humano, más amoroso, más respetuoso. Saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos ha sido siempre la aspiración fundamental del hombre para el Instituto Gnóstico de Antropología Samael y Litelantes. Estamos fundamentados sobre 4 pilares: ciencia, filosofía, y entre otros de los pilares es la religión. Entonces abarcamos diferentes aspectos. Entonces, desde un punto de vista religioso y filosófico, nosotros lo que buscamos es querer saber quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es el destino que nosotros tenemos a nivel material, incluso a nivel espiritual. Pero todas coinciden en una cosa. El Islam nos dice que tenemos que convivir con todo y respetar todo. Aquí tenéis todo, pensar por vosotros mismos. Cuando uno tiene unas ideas y puede hablar directamente con otra persona que tiene otras ideas diferentes, de alguna manera se estrechan lazos. No hay ni mejores ni peores, hay la que a ti te toca el corazón y con la que tú puedes crecer.
Desde el punto de vista católico, bueno, la enseñanza de Jesús es amaos los unos a los otros como yo os he amado. En los últimos años, las diferentes comunidades religiosas se han ido consolidando hasta crear el fenómeno multicultural conocido como diversidad religiosa. Cuando acompañamos a personas, sobre todo que llegan de otros países, migrantes, vemos que la dimensión espiritual, sus creencias, son muy importantes también de acompañar. Y al conocer, pues empezamos a conocer esa diversidad religiosa que ahora forma parte de Valladolid. De esta forma es como se han creado las mesas de diversidad religiosa en la ciudad. No es convencer a otra persona que mi religión es la única y exclusiva y tú si no eres de mi religión no puedo convivir contigo, es todo lo contrario. Lo que enriquece el poder convivir y el poder trabajar con personas de diferentes religiones. Su objetivo, crear un espacio de reflexión y desarrollo de acciones dirigidas a favorecer el ejercicio de la libertad religiosa y de culto. Hay personas que discriminan por ese desconocimiento que hay, por lo tanto la clave es conocer esa diversidad y a través de ese conocimiento objetivo consigues desmontar y consigues que haya ese acercamiento con la finalidad última de generar esa buena convivencia y de generar ese respeto. Esta realidad plural es una gran desconocida para una gran parte de la ciudadanía. Y es que la libertad de pensamiento, conciencia y religión constituye el núcleo del desarrollo social y de los esfuerzos por crear una sociedad justa y armoniosa. También esta semana se ha celebrado aquí en Valladolid el primer Congreso de Cirugía Robótica, una técnica, una especialidad quirúrgica que está cada vez más en auge. Hasta aquí han llegado profesionales de toda España, de Francia y también de Portugal y han puesto en valor esta técnica que cada vez cobra mayor importancia en los quirófanos, especialmente aquí en Valladolid. Si tratásemos de definir el significado de cirugía robótica, sería así. La cirugía robótica es la expresión más clara de la cirugía de mínima invasión. Robótica, que no realizada por robots, significa una cirugía en la cual esta tecnología está al servicio del cirujano para aumentar la precisión de sus intervenciones. De nombre Da Vinci, este robot consta de una parte con 4 brazos conectados a 4 cabezales encargados de intervenir en el paciente, un monitor donde se puede seguir la operación y la parte donde el doctor acreditado en el uso de esta máquina, a través de sus manos y pies, dirige al robot mientras se adentra en el paciente gracias al visor 3D. Vemos mejor, hacemos las cosas con mayor precisión y eso va a significar menos tasa de complicaciones intraoperatorias y también va a significar para el paciente un beneficio. Este beneficio para el paciente es debido al menor daño producido en el proceso quirúrgico. ¿Por qué? Porque no hay una atrición de los tejidos, no hay un daño como se hace con la cirugía convencional o incluso con la cirugía laparoscópica. Hay menos inflamación, menos respuesta del organismo ante la agresión quirúrgica y por tanto el posoperatorio, la convalescencia, es mejor. También acorta los tiempos de operación y ofrece al profesional una mayor comodidad en su trabajo. Esto se refleja en un aumento de la precisión. Permite, primero, no tener que descansar de vez en cuando, no hay que cambiar de instrumentos tan a menudo, puesto que contamos con varios puertos y además, al ser más preciso y no cansarte, pues puedes avanzar de una forma más rápida, claro. Valladolid cuenta con 2 robots Da Vinci, uno en el Río Ortega y otro en el Hospital Recoletas. Aquí empezaron a operar con este método en urología. Por ejemplo, en el cáncer de próstata podemos respetar más la funcionalidad en cuanto a la tasa de continencia, al porcentaje de pacientes que pueden preservar su potencia sexual. Pero pronto se ha extendido a más campos. En cirugía general y de aparato digestivo, desde luego la cirugía robótica es el futuro muy presente ya. Cirugías en determinados terrenos o territorios que antes por cirugía mínimamente invasiva o cirugía laparoscópica eran tremendamente complejos. Y también en ginecología. La colposacropexia es una cirugía que se realiza cuando a las mujeres se nos cae el útero por la vagina. Para adquirir una cierta habilidad en ella por vía laparoscópica se necesitan hacer muchos casos y la robótica facilita el acceso a los profesionales y por supuesto a las pacientes a esta cirugía y permite una recuperación mucho mayor. Pero estos campos son solo algunos ejemplos. La utilización de esta metodología va a ir a más. Probablemente la cirugía del futuro, muy próximo, de un futuro muy próximo, sea robótica
en muchas especialidades, en la mayoría de las especialidades. Para utilizar esta tecnología es necesario tener una formación específica en ella y ser acreditado por la propia empresa. Tiene una doble formación, por así decirlo, una formación del robot en sí, del instrumento, y después de cómo usar el instrumento en una técnica quirúrgica. La máquina está conectada constantemente con un equipo en Suiza encargado de solucionar al instante, por muy improbable que sea, cualquier tipo de problema. Este robot además ofrece un gran avance en el preoperatorio. Un cirujano puede ensayar la intervención que va a hacer repetidas veces antes de hacerla. Eso es muy importante. La robótica ha posibilitado mejoras en la tecnología a la hora de operar. Hasta ahora con la laparoscopia, que son las técnicas que utilizamos cirujanos, ginecólogos, urólogos en general, habíamos tocado un techo, pero con la cirugía robótica podemos hacer cosas que antes no podíamos hacer. Esta tecnología llegó a Valladolid hace tan solo 4 años, sin embargo estos profesionales ya cuentan con la suficiente experiencia como para realizar un congreso multidisciplinar en torno a esta forma de operar. El camino en la robótica se abre ahora, es decir, en este congreso vamos a hablar de nuevos caminos, ¿no?, en la cirugía robótica, y realmente estamos en constante evolución, ¿no?, porque las nuevas plataformas, por ejemplo, una cosa que no tenemos con los robots es la sensación táctil, ¿no?, pero eso es algo que ya pronto vamos a conseguir también tener, es decir, que hay unos desarrollos muy importantes. Lo que nos va a deparar, pues solo el futuro lo dirá, pero el camino es muy halagüeño y muy interesante en este aspecto. Esta herramienta ubicada entre las manos del cirujano y el bisturí operando en el paciente, tras haber conseguido ya grandes avances, abre una puerta a un futuro lleno de posibilidades para el cual ni los profesionales alcanzan a ver su techo. Y llega el momento de conocer a nuestro invitado de hoy, se lo adelantábamos ya al inicio del programa, está recién aterrizado prácticamente de Toledo, donde acaba de cumplir, podríamos decir ahora que nos lo confirme, el sueño de su vida. Acaba de ser galardonado con la Estrella Michelin, uno de los galardones, si no el más prestigioso de la gastronomía española. Él es Alvar Hinojal, el responsable del proyecto Alquimia Laboratorio de la capital vallisoletana. Con esta estrella Michelin, nuestra provincia suma ya 6 estrellas. Bienvenido, Alvar, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, un placer. Enhorabuena por ese premio. Gracias. Y sobre todo gracias por hacernos un hueco en esa apretada agenda que sabemos que tiene, que no le deja de sonar el teléfono, no deja recibir de felicitaciones. No sé si ha tenido tiempo de contestar a todo el mundo. Pues están siendo unos días bastante complicados y movidos. Creo que he contestado a todas, por lo menos las de WhatsApp y las personales que me han llegado, sí. La de redes sociales sigo intentándolo, porque es cierto que tampoco yo es que sea un hacha en esto de las redes. Algunas se me puede haber perdido, pero bueno, yo siempre digo que si alguien ha destinado un segundo de su vida a felicitarme, pues yo tengo que hacer lo mismo, contestarle. Lo primero, ¿es cierto que se ha cumplido ese sueño de su vida? Bueno, sueño de su vida no, al final laboralmente sí es cierto que uno se marca metas. Una de las mías, pues siempre con la ilusión, desde que decidí estudiar cocina, pues obviamente era la estrella Michelin, que no tiene por qué ser la de todos, ¿eh? Que al final cualquiera dice, cocinar, ¿soy un cocinero es ser una estrella Michelin? No, hay gente que sí y hay gente que no. En el caso mío, pues sí es obvio que yo me lo había marcado, y cuando iniciamos el proyecto Alquimia lo intentamos encaminar hacia la estrella Michelin hasta que llegó la pandemia. Una vez que llegó la pandemia cambiamos a no estrellarnos. Estamos viendo imágenes de la gala, del momento en el que recibe ese premio. Yo me imagino que una vez que le invitan a asistir a esta gala de las estrellas Michelin, uno ya sabe o se imagina que va a recibir el premio. Hombre, imaginarte lo imaginas. Un amigo que me comentó que no me iban a invitar a pagar la fiesta. Imagino que obviamente no, pero sí es cierto que oye, hay Big Gourmand, hay recomendaciones, hay otro tipo de premios que realmente no sabes cuál te va a recaer. Días antes, muchos compañeros de profesión me lo decían, me lo remarcaban, etcétera, pero yo hasta que no lo tuviese, la verdad que no me lo quería creer. ¿Qué se siente al escuchar su nombre, al verlo escrito en esa gran pantalla? Pues creo que he sido consciente al día después. O sea, yo en ese momento, si me pinchan ni sangro,
O sea, agradezco muchísimo a la presentadora que me dijo que, oye, que si podíamos no hablar mejor por dar un poco más de desarrollo a la gala, que se iba retrasando un poquitito. A mí me hizo un gran favor, sinceramente, porque creo que sí es verdad que con toda la emoción que tenía en ese momento, si intento decir cualquier palabra, yo creo que me derrumbo, es cierto que me derrumbo. ¿De quién se acordó en ese momento? Bueno, pues al final obviamente te acuerdas de la familia, del peque, que tengo un peque de 2 meses, y de todo el equipo, ¿no? Porque al final esto no es un triunfo de Alvar, es un triunfo de Alquimia. Entonces al final siempre te has sido un equipo humano que son los que se han muchos años dejando la piel, los que están ahora y los que han estado antes. Al final esto ha sido 4 años de duro trabajo en los que todos y cada uno ha aportado su granito de arena. Cuando se conoce la noticia, recibe de repente un aluvión de llamadas de reservas, ¿no? De gente que quiere ir a conocer su restaurante. Creo que se batió el récord de reservas en tan solo 2 horas. La verdad que es que las primeras 2 y las primeras 48 horas han sido auténtica locura. O sea, creo que no era consciente de la magnitud del galardón hasta que realmente me dio por mirar el email a las 2 horitas, porque al final, oye, no dejamos de ser propietarios de un negocio que tenemos que seguir sacando adelante todos los días, ¿no? Y vi 67 reservas. Yo llamé a los chicos, les hice una videollamada, les dije, oye, disfrutar del premio, os lo merecéis. Al día siguiente, por el miércoles, digo, descansar, que os va a tocar dormir, etcétera. Digo, pero el jueves tenemos un lío pistonudo. Entonces, al final, pues no nos queda otra que seguir en la línea, seguir trabajando y hacer lo que podamos. O sea que hay cola ahora, ¿no? Para poder Bueno, ir a la verdad que comer está complicado, ¿eh? La verdad que está complicado. Hemos llegado a tener 48 horas cerca de 200 y pico reservas, ¿eh? Es decir, todo el mes de diciembre está casi completo. Enero, febrero, hemos tenido reservas hasta mayo, abril. O sea, la verdad que está bastante completa ahora. El problema, pues como sigue pasando en la hostelería, aquí da igual que seas estrella, que seas la tasca del barrio, la gente te reserva y ojo que el mismo día de reservas tienes anulaciones. Entonces al final yo sigo a la gente con que entre una vez y vea que no hay reserva, que las hacemos todas vía online, digo incluso el mismo día probar, que hay muchas veces desgraciadamente que hay sitio. Ha recibido, como decíamos, el galardón más prestigioso de la gastronomía española, sin embargo sabe que esto es fruto de un trabajo duro y que aún así va a tener que seguir trabajando día a día, estar al frente de ese negocio y, por supuesto, no dejar que baje el nivel. Al final, como comentaba antes, son muchos años trabajando para llegar a conseguirlo y cuesta tanto conseguirlo y es tan fácil perderlo que lo único que no te dices que es despistar. Lo comentaba con el equipo muchas veces ¿y ahora qué hacemos? Digo, ahora hay que seguir haciendo exactamente lo mismo que hacíamos antes. Únicamente habrá que limar detalles, habrá que intentar seguir mejorando, pero no hay que perder la cabeza, hay que seguir con los pies totalmente en la tierra y seguir haciendo el trabajo que hacíamos antes. O sea, no nos podemos volver locos ahora. Recordamos que el galardón viene gracias a un proyecto que se llama Alquimia Laboratorio, que encontramos en Valladolid capital. Cuéntenos exactamente en qué consiste este proyecto, porque es un tipo de cocina de autor, ¿no? Que lleva su sello personal, no es una cocina al uso. Sí, bueno, al final nosotros hicimos el proyecto de Alquimia en general, ¿vale? El proyecto de Alquimia, pues como muchos locales, tiene 2 partes. Una parte más informal, que es el gastrobar, que nosotros llamamos Crisol, y otra parte más gastronómica, que en este caso le llamamos laboratorio, ¿no? Nosotros siempre queríamos diferenciar que eran 2 espacios diferentes. Mismo local, pero con 2 espacios totalmente diferentes y cada uno con su carta y su dinámica de trabajo, ¿eh? Entonces, lo que es Crisol, pues lo que digo, un gastrobar, más informal, platitos a compartir, algo para el día a día fácilmente, ¿no? Y laboratorio, en este caso, pues un poquitín más donde queríamos dar nuestra mayor expresión de nuestra cocina, donde más nos queríamos divertir, donde queríamos demostrar lo que sabíamos hacer. Entonces, en ese sentido, sí creamos laboratorio y únicamente nos decimos por menús de degustación, ¿vale? Entonces, la cocina que hacemos, yo siempre digo que intentamos utilizar productos, obviamente, de cercanía, kilómetro cero, darles el toquecillo de guisito de abuela, que te recuerden el retrogusto, ese saborcillo tal, con un toquecillo siempre de otro país
y obviamente apostamos mucho por las texturas, ¿no? Al final creemos que las texturas en la boca es lo que hace diferente un plato a otro. ¿Están pensando ya en innovar, añadir algún otro producto a la carta, algún otro plato, o de momento van a continuar con lo que tienen? De momento va a salir con la misma teoría que teníamos, ¿eh? Nosotros hubo ya hace año y medio que decidimos no cambiar todos los menús de golpe, porque es cierto que para cocinar era un auténtico trastorno. Al final estamos hablando que podríamos tener cerca de 200 elaboraciones, entonces cambiar 200 elaboraciones de un día para otro es totalmente inviable. Y lo intentamos hacer, y entonces veíamos que ahí fallábamos. Entonces hace año y medio decidimos ir cambiando poco a poco, que al final nos parecía el camino correcto. ¿Que tenemos este producto que dura 15 días? Pues 15 días. ¿Que este dura 3 meses? 3 meses. Entonces un poquitito yo creo que también ha sido la clave para el cambio este último año. Un trabajo en equipo, como nos comentaba, pero el camino no ha sido fácil. De hecho, usted se dedicaba a otra cosa antes de empezar en el mundo de la cocina. Bueno, al final, como cualquier joven, hasta que encuentra su camino y sabe guiar su camino, pues prueba varias cosas, ¿no? O sea, desde vender copas en un bar de noche hasta, bueno, trabajar, que estuve trabajando en el taller de mi padre de hierros y aluminios durante un tiempo en la juventud, pero vi que realmente aquello no me llenaba. También es cierto que era una edad que poco llena, con 18 años poco te llena en la vida, ¿no? Y decidí apostar por el mundo de la cocina. Era un mundo que me gustaba, pero nunca, digamos que yo desde pequeño he soñado, no. O sea, la verdad que yo creo que aquello es cuando empezaba un poquito más el boom y quizás más por moda, o salía riñando en la tele para entendernos o tal, y un poquitito creo que me quería meter en esa dinámica, ¿no? Y bueno, es cierto que me fui a estudiar Virgen de la Calle, mis padres encantados de la vida con que volviese a estudiar, y ahí vi que realmente me gustaba. O sea, ahí vi que realmente era que me gustaba, no me importaba hacer horitas, no me importaba hacer cositas luego en casa, me gustaba investigar. Me volví, como dicen mis amigos, un friki de la gastronomía, solo leía libros de gastronomía, solo leía artículos de gastronomía. Entonces, en ese sentido, sí me fui quizás hasta obsesionando un poco con el mundo de la cocina, ¿no? Ahora ya lo llevo bien. Ahora ya me he ido poco a poco tranquilizando un poco. Es de Guardo, Palencia, pero aterriza en Valladolid. ¿Cómo llega hasta aquí? Pues yo tenía un restaurante en Beliarreo Carrión, una vez que acabamos de estudiar. Estuve trabajando 2 años en el Real Hotel allí en Guardo, cerró y abrí un restaurante en Beliarreo Carrión, en Molina. Duramos cerca de 5 años y antes de la crisis del 2008, pues bueno, nos tocó cerrar. Aquella zona, la verdad que con la pérdida de la minería y ahora pues Iberdrola, pues la verdad que el futuro no era prometedor. Entonces cerramos y después de un añito sabático, 8 meses sabáticos por ahí, pues tenía que buscar trabajo, realmente como todos tenemos que comer. Y fui buscando y es cierto que tenía ofertas en León y ofertas en Valladolid y recaí en Sui-22, donde estuve una etapa de 4 o 5 años encantado allí y ya después Taller Arzuaga y ya después proyecto propio. En Alquimia no es la primera vez que ganan un galardón, se han presentado varias veces a concursos de pinchos. Bueno, al final yo no soy muy de barras de pinchos, es cierto, ¿eh? No es algo que me apasione mucho porque nuestra infraestructura de negocio tampoco da pie a ello, ¿no? Entonces es cierto que al principio nos presentamos, nos dieron como concepto de tapa, etcétera, pero lo que sí hacemos todos los años es apadrinar a un restaurante que viene de fuera. Una cosa es que nosotros no queramos, pero bueno, facilitar esa cocina o esos productos o intentar ayudar a un compañero, pues por supuesto. Entonces lo que hacemos ahora simplemente es apadrinar. Apadrinamos, ellos llegan, utilizan nuestras cocinas, les hacemos la compra de lo que necesiten, les llevamos lo que podemos y felices porque así es verdad que además hemos hecho muchas amistades. Bueno, y estamos viendo en imágenes también algunas de esas elaboraciones y tenemos que decir que fueron los responsables de hacer también un pincho de la 8 Valladolid. Sí, hicimos el pincho de la 8, si no recuerdo mal, era la Piedra, fue un poco más grande, cuando abrimos el primer año en Casetas, que fue septiembre del 18, si recuerdo bien. Ya me bailan un poco fechas, porque al final son demasiados eventos. Y la verdad que, bueno, nosotros contentos porque la 8 apostó por nosotros en ese momento y la verdad que muy bien, porque gracias a ello nos empezamos a dar un poquitito a conocer en la ciudad.
Hablaba antes de la crisis de 2008, que fue dura. ¿Cómo ha sido la crisis del COVID y cómo se está recuperando la restauración a este nivel, hablo, después de una pandemia? Pues yo, mi situación es peculiar porque yo he vivido los dos extremos. Mi mujer es médico y yo soy hostelero. Entonces, era lo de, tenemos que abrir, joder, tal. Entonces, claro, yo veía la otra parte y era, bueno, sí, pero con cuidado, ¿no? Hay que abrir, pero... Entonces, claro, ha sido una época muy, muy complicada y con demasiadas contradicciones mentales, ¿no? En ese sentido. Sí es verdad que, por un lado, ella entendía mi situación, yo entendía la suya, pero qué era lo bueno, qué era lo malo, no lo sé. Eso, al final, el tiempo es el que dice si se hizo bien y se hizo mal. Y ya, ahí tampoco decir bueno, mucho por más. suerte parece que hemos salido de todo eso. La clientela continúa habituada a acudir a los restaurantes. A nosotros, por ejemplo, ha sido un poco duro, ¿eh? O sea, sí es cierto que, según nos dejaron un poquitito más de libertad, aquello fue un boom, toda la historia fue un boom, pero la segunda parte ya nos costaba, ¿eh? O sea, nosotros realmente ya no teníamos la clientela que teníamos antes, pero por eso mismo, porque al final estaba psicológicamente tan dividida la clientela, del que le daba todo igual, al que tenía un miedo excesivo quizás, que era muy complicado en ese sentido, ¿eh? Entonces, al final, uno quería salir mucho, otro no quería salir nada. Entonces no sabías, realmente es que tampoco sabías cómo hacerlo en el restaurante. Para mí ha sido una época horrible por eso. No sabías cuánto personal coger, no sabías cuánto sacar, en el caso de que había artes, cuántos tenías que sacar, cuánto no. Es que era todo muy complicado, tenías miedos de volver otra vez vamos a llenar otra vez las cámaras, ¿no? Y decías, hostia, si mañana nos vuelven a cerrar. Entonces, es cierto que la incertidumbre ha sido agotadora. Por otro lado, luego ya el 2022... ha corrido con una normalidad totalmente, por lo menos para nosotros ha sido normal, trabajando más o menos a prepandemia, para entendernos, y bien. En ese sentido, 2022 bien, ¿eh? Un gran año para usted, ¿no? Con la recuperación de su clientela, de su negocio, ha sido padre, estrella Michelin. Jugar en la lotería. ¿Puede pedir algo más? Bueno, puedo pedir muchas cosas, ¿no? Salud sobre todo. Salud sobre todo para mí y obviamente para todos mis amigos y familiares. Pero bueno, al final una frase que me gustó muchísimo, que es los sueños no se cumplen, sino los sueños se trabajan, ¿no? Entonces creo que al final esto es la consecución de un trabajo. Y el esfuerzo del día a día de muchos años, seguro que cuesta mucho, ¿verdad? La gente... lees diversas opiniones por ahí, redes sociales, tal, que al final yo entiendo que todas las opiniones son libres, etcétera, tal, pero sí me gustaría de verdad que la gente entienda que detrás de esto hay muchísimo trabajo de muchísima gente, muchísimo esfuerzo. Y no hablamos de un esfuerzo económico, sino un esfuerzo de estar con el lomo agachado día tras día. Entonces hay que empatizar un poquitito también muchas veces. ¿Ha hablado con sus compañeros, con sus otros 5 compañeros que también tienen esa estrella Michelin? ¿Le han dicho algo? ¿Le han con felicitado? Cristóbal, con Víctor tengo muy buena relación, con Víctor Trigo tengo buenísima relación. No he hablado con más, de momento Víctor Gutiérrez, que también me felicitó, y Amaia Arzuaga. Y la verdad es que muy bien, o sea, muy contentos. Entiendo que el trabajo que hacen ellos también es espectacular, de verdad. Yo siempre he dicho que para mí Víctor en Valladolid, que me preguntaban, era como en quien miraba, en quien me fijaba, porque entendía que su concepto de restaurante para mí era un restaurante perfecto, como concepto me encanta. Entonces, pues nada, agradecido y sobre todo con todo lo que me ha ayudado, porque es cierto que ¿Qué consejo te han dado? Pues pero consejos de muchas veces de estar tranquilo, de oye, al bar frena un poco, oye, al bar arriesgate un poquitito más. Ya no solo consejos, que decir, me falta una servilleta, toma, me falta no sé qué. Entonces, quiero decir, al final, si de algo estoy orgulloso en esta ciudad es que realmente me he creado grandes amigos, grandes compañeros hosteleros amigos, que realmente se alegran de que tú tengas un éxito, al igual de que yo me alegro cuando le tienen ellos, ¿eh? Y eso creo que es una cosa que está cambiando en general en la hostelería y es para estar orgulloso de ello.
Pues nosotros también nos alegramos muchísimo al Bar Hinojal por esos éxitos y le deseamos que le sucedan muchísimos más a partir de ahora. Muchísimas gracias, muy amables. Gracias por acompañarnos, como decíamos, por habernos hecho ese hueco aquí en Informe Valladolid, y esperamos que dentro de un tiempo vuelva para contarnos cómo ha ido la evolución y cómo ha seguido cosechando éxitos. Muchas gracias. Cuando quieran, encantado. Muchísimas gracias. Pues hasta aquí el programa de esta semana, Informe Valladolid. Ya saben que regresa la próxima semana, el próximo viernes, con más reportajes y con un nuevo invitado. Que disfruten. Adiós.